Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra transmisión del día de hoy, por favor. ¿Ya? ¿Están conectaditos? ¿Ya salieron de su curso de penal? Si ya salieron de su curso de penal, aquí estoy. Hola, Lauren. Por favor, no guarden su código penal todavía, porque lo vamos a usar. Buenas tardes, Teresita. Solo el de tuyo, miro. Vamos a ver si puedo ver de más. Voy a apagar. ¿Qué tal están? Ya había Sergio, Natalia, Arnold. Ahí va, ahorita sí ya estoy viendo bastante. Bien rápido, ¿ves? Laura aquí estoy. Bueno, entonces buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra transmisión de hoy, jueves 25 de marzo. Fíjense que quiero hacerles dos comentarios. Creo que con ustedes tampoco hay ningún problema, pero por si lo hay, mejor lo anuncio, porque después están preguntando. Miren, hoy es día jueves, hoy finaliza el plazo para recibir las solicitudes de problemas que hayan tenido con el examen parcial. Entonces, hoy vence a las 7:30 de la noche y ya la coordinación me va a entregar a mí todos los expedientes para que los analice a ver si proceden o no. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, quería comentarles que Dios primero, el martes que regresemos de vacaciones, porque la otra semana no hay clases, vamos a transmitir Dios primero en Meet, porque ya vamos solucionando el problema de la capacidad, que era lo que a mí más me preocupa. Entonces, yo les voy informando para que se vayan enterando, ¿verdad? Siempre les voy a enviar el link y todo al chat, junto con las guías, podría ser. Ahí vamos a estar. Entonces, compañeros, el tema de hoy es los impedimentos matrimoniales, ¿verdad? Ustedes ya saben tienen sus leyes, por favor, y les dije que no guardaran su código penal, no lo guarden porque lo vamos a utilizar ahorita en civil también, ¿de acuerdo? Bueno, y obviamente el código civil que debemos de tener aquí a mano todos. Esta es la última clase, mañana ya no tienen clase y nos vemos hasta después de Semana Santa. Yo les deseo que descanse bastante, pero por favor se cuidan porque los números se están disparando y la gente no respeta. Entonces, por favor, cuídense ustedes, cuídennos a nosotros los viejitos en la familia, porque el problema es que ustedes son jóvenes, pueden aguantar eso, pero si llegan a contagiar a su papá, a su mamá o a los abuelitos, pues entonces es difícil eso, ¿verdad? Entonces, cuídense, protéjanse, por favor. No olviden su mascarilla, ¿verdad? Su gel, su lavado constante de manos y su distanciamiento físico. Empezando después del anuncio, empezamos entonces con el tema de los impedimentos matrimoniales. Fíjense que cuando vimos el matrimonio, vimos los requisitos solemnes, los requisitos formales, integrar el expediente matrimonial, un artículo 93 del Código Civil bien importante, en donde los contrayentes bajo juramento le indican al funcionario que va a autorizar su matrimonio que no son parientes entre sí y que no existe impedimento legal. Bueno, y entonces, ¿qué es un impedimento legal? Ahorita que lo veamos, van a ir entendiendo todas esas cosas y ahora también van a entender por qué vimos el parentesco en la clase anterior. Fíjense que cuando hablamos de los impedimentos, pues son razones o motivos que existen para no celebrar algunos matrimonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de hacerlo, entonces provocaríamos que ese matrimonio, dependiendo de las circunstancias o de la clase de impedimento, mejor dicho, sea declarado nulo o anulable. Entonces, tienen una definición del maestro Peña ahí, porque los impedimentos matrimoniales básicamente se refieren
a los casos en los cuales no proceden las autorizaciones la autorización del matrimonio, ¿verdad? Ese es el objeto, precisar en qué casos no se puede celebrar el matrimonio y también fijar y tener claro la sanción que corresponde. Entonces, veamos ahí que son impedimentos para contraer matrimonio, los hechos o circunstancias que constituyen obstáculos legales para la celebración del matrimonio. Estos se producen cuando no se han llenado los requisitos que la ley exige para la validez del matrimonio. Se recuerda que eso también lo vimos. ¿Cuáles son las clases de impedimentos? Pues hay impedimentos dirimentes y hay impedimentos impidientes o prohibiciones. Los impedimentos dirimentes son los que se clasifican a su vez en impedimentos dirimentes absolutos, que están ahí en el artículo 88, ay Dios mío, y los impedimentos impidientes que encontramos en el artículo 89. No, perdón. En los impedimentos impidientes sí los encontramos en el 89. Pero los impedimentos dirimentes se dividen en impedimentos dirimentes absolutos, que están en el artículo 88, y en los impedimentos dirimentes relativos, que están en el artículo 145, y los impedimentos impidientes, que están, ese sí, en el artículo 89 del Código Civil. Ahí está. Ah, ya está, ya ni me sé la clase de impedimentos, eso sí ya no son. Entonces, son, en conclusión, también son prohibiciones que producen ¿qué? Si nos referimos a los impedimentos dirimentes absolutos, producen la nulidad absoluta. Y si nos referimos a los impedimentos dirimentes relativos, lo que provocan es una anulabilidad del matrimonio. Y ya vamos a ver cuáles son los impedimentos impidientes, ¿verdad? Ahí en los impedimentos impidientes, pues el matrimonio es válido, no hay nulidad o anulabilidad del matrimonio, pero hay una sanción para el funcionario que lo haya autorizado. Pasamos entonces hasta a nuestra guía 42. Miren. La guía 92, la guía 42 regula, contiene, mejor dicho, los impedimentos dirimentes absolutos. Los impedimentos dirimentes absolutos son aquellos que colocan a una persona en la imposibilidad de celebrar un matrimonio con cualquier otra. Se encuentran regulados en el artículo 88 y ahí lo entendemos entonces con tres numerales. Los vamos a leer, por favor, y abrimos nuestro Código Civil en el artículo 88, en donde tenemos regulados los impedimentos dirimentes absolutos de los que tanto estoy hablando. Pues vean, ahí tenemos en el párrafo segundo del Código Civil los impedimentos para contraer matrimonio. A la par de ese título de impedimentos para contraer matrimonio, anoten ustedes con su lapicero y lo subrayan, anoten ahí impedimentos dirimentes absolutos en el artículo 88. Y nos indica lo siguiente, que tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. Primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral los hermanos y medios hermanos. Vean ustedes entonces que ese numeral primero tiene razones de orden biológico, ¿verdad? Porque pueden provocar consecuencias físicas y mentales para la prole, o también tiene fundamento en el orden moral, ¿verdad? Entonces, esta clase de impedimentos básicamente hacen una relación parental, o sea, una relación de parentesco entre las personas, como estamos viendo en este numeral primero, en donde consigna entonces, o mejor dicho, hace relación entonces al parentesco por consanguinidad, ¿verdad? Ya vimos, no olviden que el parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente llega hasta al tatarabuelito y en línea recta descendente llega hasta nuestro tataranieto, que en la línea colateral nos une con nuestros hermanos, que somos segundo grado, ¿verdad? En la línea colateral,
parentesco por consanguinidad. El tercer grado es el que me une con mis sobrinos y el cuarto grado une a los primos. Entonces, hasta el cuarto grado, en línea recta ascendente, en línea recta descendente y en cuarto grado, línea colateral, es reconocido por nuestra legislación. Y por lo tanto, este numeral hace relación a esto. Y siempre, no olvidemos, el artículo 93 del Código Civil, en donde les comentaba que bajo juramento los contrayentes le indican al funcionario que va a autorizar el matrimonio que en primer lugar no hay parentesco entre sí. Y en segundo lugar, que no existe ninguna clase de impedimento que pueda provocar una nulidad del matrimonio. Luego, en el numeral segundo, veamos, ahí están contemplados los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. No olvidemos que el matrimonio da origen al parentesco por afinidad, que en el matrimonio los cónyuges son parientes por afinidad, pero que son parientes y no forman grado. Que este parentesco une a los cónyuges y también a sus respectivos parientes consanguíneos. Por eso yo les comentaba la vez pasada que tienen un primer grado con su suegrita o su suegrito y tienen un segundo grado con su cuñado, ¿verdad? Entonces, nuera, nuera, consuegra, primer grado, ¿verdad? Bueno, no era con la que quería, pero sí es la nuera. Un chistecito feo. Entonces, luego tenemos que los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, ellos también tienen prohibición de contraer un matrimonio y es un impedimento dirimente absoluto. Obedece también a razones de tipo moral. Imagínense el gran relajo que se armaría con los parentescos, ¿verdad? Y por último tenemos que las personas casadas también tienen impedimento absoluto dirimente para contraer matrimonio y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente. En clases posteriores ya vamos a analizar el tema ahora de la unión de hecho, los requisitos que necesita una unión de hecho para que sea declarada como tal. Entonces, si estás casado o estás unido de hecho, obviamente no te puedes casar con otra persona, por eso, con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque no se ha disuelto el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial se disuelve con el divorcio. No ha cesado la unión de hecho. En la unión de hecho no hay divorcio, sino que hay cese de la unión de hecho. Y eso significa que hay que disolver también esa unión de hecho, ¿verdad? La bigamia en nuestra legislación no está aceptada. ¿Cuál es el efecto entonces si se celebra un matrimonio con la participación de cualquiera de esos tres impedimentos dirimentes absolutos? Nos están indicando las prohibiciones, las están enumerando. Uno, los parientes consanguíneos, etcétera. Dos, los ascendientes y descendientes, etcétera. Tres, las personas unidas. Pues realmente lo que provoca al celebrar su matrimonio de esta forma, con la participación de algún impedimento, lo que va a provocar, amigos, es que ese matrimonio no nazca a la vida jurídica. Y no va a nacer a la vida jurídica porque es insubsistente, es nulo, ¿ya? Entonces, el efecto de celebrar un matrimonio con la participación de los impedimentos regulados en el artículo 88 del Código Civil, impedimentos dirimentes absolutos, la encontramos en el artículo 144. Ahora nos vamos al 144 del Código Civil. Fíjense que en el 144 está regulado párrafo sexto, insubsistencia y nulidad del matrimonio. Ojalá tengan ahí su código. En el artículo 144 está regulada la insubsistencia del matrimonio. Vean lo que dice. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88.
La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y del MP, pero ya sabemos entonces que no es Ministerio Público. ¿Qué es entonces? Procuraduría General de la Nación. Muy bien. A ese artículo 144, vean, está haciendo referencia al artículo 88 que acabamos de leer. Entonces, a ese artículo 88 le van a hacer una anotación ahí. Efecto artículo 144. Al 88, ¿verdad? Porque el 144 sí menciona el 88 del Código Civil. Entonces, les repito, ese matrimonio es insubsistente, es nulo. Es una nulidad absoluta. Quiero que leamos entonces el artículo 1301 del Código Civil siempre en su libro quinto. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de la nulidad. Pero ya sabemos que está en ese libro quinto, ¿verdad? Pero yo quiero que hagamos referencia a él porque, como repito, ahí está regulada en qué casos hay nulidad absoluta, por supuesto. Vámonos al artículo 1301, entonces. Les voy a dar un minutito para que busquen el artículo 1301. 1301. ¿Ya? Y entonces ahí, por favor, ¿verdad? Bueno. ¿Qué dice el 1301? Dice, hay nulidad absoluta. Subraye, subraye. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario a qué? Al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Nulidad absoluta es contrario a la ley, ¿verdad? Entonces, por favor, también coloquen ahí a la par del artículo 144, eso sí, el artículo 1301. Es decir, a la par del artículo 144, escríbanle ahí, ver artículo 1301. Eso es lo que tienen que hacer para, para ir relacionando cada una de las leyes. Bueno, todas estas sentencias que declaren la nulidad, la anulabilidad de un matrimonio, recuerden que deben ser inscritas en el registro civil de las personas, de acuerdo a este artículo 70, literal F, de la Ley del Registro Nacional de las Personas. O sea, esta leyecita que tantas veces ya ven cómo tiene relación con todas las instituciones, desde el nombre, domicilio, datos, hemos estado platicando siempre de esta ley. Ya nos va a tocar leerla toda porque es el último tema del programa. Y también es el artículo 5, el artículo 15, numeral 5 del reglamento de inscripciones del registro civil de las personas. Ahora veamos los impedimentos dirimentes absolutos. Los impedimentos dirimentes absolutos los encontramos hoy sí, ahí lo tenemos, en el artículo 145 del Código Civil. 145. Vamos, por favor, los vamos a ubicar. 145. Veamos, entonces nuestra guía 43, ¿verdad? ¿Qué es un impedimento dirimente relativo? Son aquellos que impiden a una persona contraer matrimonio, pero con otra persona determinada. Y aquí nos indica quiénes son, ¿verdad? No es con cualquier otra persona como era el dirimente absoluto. Aquí la persona está determinada. Vean entonces, vamos a ver entonces los diferentes casos. Aquí hay 4 numerales y vamos a empezar. Vean el primero, anulabilidad del matrimonio, artículo 145. Es anulable el matrimonio primero, oigamos, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Uno
cuando uno o ambos cónyuges que han consentido por error, dolo o coacción la celebración del matrimonio. ¿Qué es el error? En el error tenemos un concepto equivocado de una persona o de una cosa, ¿verdad? El error que aquí menciona, error, dolo o coacción. El error, regulado acá, se refiere a la identidad personal del contrayente. Quiero que lo veamos aquí en el artículo 146, ¿verdad? Lo vamos a leer y luego vamos a ejemplificar. Vean lo que dice. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común y constituya un peligro para la prole. Bueno, ese error. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos las clases de matrimonios? Clases de matrimonio, no van a salir con civil religioso, no, porque esos son sistemas matrimoniales. Clases de matrimonios. Vimos que existe un matrimonio por poder, ¿se recuerda? O sea, un matrimonio que se puede celebrar en caso uno de los contrayentes no vaya a estar presente en el momento de la ceremonia. Entonces, puede otorgar un poder. Nuestra legislación, ya lo vimos, solicita un poder especial, ¿verdad? Para contraer matrimonio. Ahí podría ser que puede darse el caso del error precisamente en la identidad de la persona, que es lo que estamos viendo aquí en el 46. Sin embargo, es poco probable porque recuerden que solicita la legislación que sean consignados todos los datos de identificación, pero podría darse de el caso de algún homónimo, por ejemplo, o podría darse el caso que con mala intención quieran inducir a error al contrayente, ¿verdad? A uno de los contrayentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya existe dolo, ya existe una intención de engañar, ¿verdad? Y también dice error, dolo o coacción, equiparando la coacción a la violencia. ¿Por qué la coacción? Por eso ahí, ojo, a mano el Código Penal. La coacción es una acción, una omisión que recae en el estado emocional del que va a contraer matrimonio, ¿verdad? Entonces, le va a crear incomodidad, inseguridad para externar su libre consentimiento, porque lo están coaccionando, están ejerciendo violencia que va a repercutir en su estado psicológico, ¿verdad? Porque entonces ya no habrá consentimiento y ya no habrá voluntad, libre voluntad, ¿verdad? De unirse en matrimonio, porque los están presionando, están ejerciendo violencia sobre cualquiera de los contrayentes. ¿Me entienden? Entonces, si hay una amenaza, si hay una coacción, están ejerciendo algún tipo de violencia sobre esa persona para contraer matrimonio, es un matrimonio forzado. Recuerden que en la antigüedad, pues entonces también, eh, eh, cuando existían los matrimonios menores de edad, pues iban comprometiendo los padres a las niñas menores para que contrajeran matrimonio con la persona que más les convenía a cambio de que éste les entregara un dote, ¿verdad? O sea, bienes. Prácticamente había un trueque entre la personita menor de edad, que era la niña, y bienes muebles o bienes materiales, ¿verdad? Ahí obviamente existía un matrimonio forzado, un matrimonio en donde se ejercía coacción o violencia en contra de uno. Por ejemplo, el dueño de la empresa donde trabaja el papá de la niña viene y le dice, mira, quiero que tu hija fulanita se case conmigo. Yo la conozco desde chiquita, así que convencela porque se tiene que casar conmigo.
Y si en caso no se casa conmigo, entonces yo te quito tu trabajo. Y peor ahorita en época de pandemia, imagínate. Esa es una coacción, ¿verdad? Es un matrimonio forzado. Ahí participa entonces un impedimento dirimente de carácter relativo. Luego tenemos el impedimento del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para qué? Para la procreación, siempre que por naturaleza sea, oigan los requisitos, perpetua, incurable y anterior al matrimonio, ¿ya? Anterior al matrimonio. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que cuando hablamos de esta causal, ¿verdad? O impedimento, pues aquí hace referencia de la impotencia absoluta y de la impotencia relativa. No olvidemos que la procreación es uno de los fines del matrimonio, pero no lo son todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del artículo 78? Entonces, ¿se recuerda? Porque, y el auxilio y la reciprocidad, el ánimo de vivir juntos, el auxilio mutuo, ¿verdad? Las convivencias también son fines del matrimonio, ¿no? La procreación no es el único fin, pero existen estos problemas. ¿Qué debemos de entender por impotencia absoluta y por impotencia relativa? La impotencia absoluta, sea grandes rasgos, porque el experto debe ser un médico, ¿verdad? Obviamente es la incapacidad para tener relaciones sexuales, ya sean que tengan su origen psicológico o también biológico. En cambio, la impotencia relativa, pues es la falta de aptitud para la procreación o para engendrar bebecitos, ¿verdad? Esa es. Pero vean que debe ser perpetua y ahora tantos sistemas que hay, ¿verdad? Incurables, ahora ya no y anterior al matrimonio, porque puede ser que dentro del matrimonio se dé. Luego tenemos, pero está bien, el numeral tercero, ¿ya? El numeral tercero dice, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrar. Obviamente esa incapacidad mental se recuerda ya produce una falta de capacidad, tendría que ser declarado en estado de interdicción. Obviamente, para este caso debe de existir un dictamen de un médico experto mental. Necesariamente, cuando se refiere a este tema, la incapacidad mental debe ser comprobada por medio del doctor, por el medio del médico, y determinar entonces que no estaba apta para contraer matrimonio debe estar, recuerden que la legislación solicita que la persona que va a contraer matrimonio esté en el pleno goce de sus facultades mentales, porque debe manifestar expresamente su deseo de unirse en matrimonio con el otro contrayente. Inmediatamente la autoridad, entonces ya los declara unidos en matrimonio. Entonces, eh, al hacer esa declaración debe existir libre aptitud y consentimiento, ¿verdad? Libre, no forzado. Entonces, luego tenemos el numeral cuarto. Este consiste en lo siguiente. Es anulable el matrimonio del autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Es una causal de orden moral y que defiende o de orden moral y de respeto a las buenas costumbres. Con esto trata de evitar, ¿verdad? Que se cometa un delito para que pueda contraer matrimonio con el sobreviviente, ¿verdad? Entonces, trata de evitar que se cometan esos delitos y de dejar de cometerse de delito de asesinato o en su caso, ¿verdad? Porque puede ser cómplice o encubridor, ¿verdad? O el autor también, eh, de que se cometa ese asesinato con el fin de poder unirse con el contrayente sobreviviente. Entonces, eso no es ni moral, ni ético, y es, mejor dicho, un impedimento dirimente
relativo. Ahora bien, ¿qué sucede? Vean aquí en el 80 y qué, en el 145 están los 4 numerales, ¿verdad? Ahí están los 4 numerales de la, que regulan los impedimentos dirimentes relativos. Ustedes ahí, a la par de su artículo 145 también, coloquen impedimento dirimente relativo, ¿ya? Y lo subrayo de una vez, porque ahí tienen que ir anotando sus códigos y sus leyes. ¿Cuál es el efecto legal entonces? El efecto legal en este caso es que va a provocar la anulabilidad del matrimonio, o sea, una nulidad relativa. La diferencia entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta, que es la que procede en los casos de insubsistencia del artículo 88, radica en que la nulidad absoluta puede ser declarada hasta de oficio, interviniendo la Procuraduría, y de oficio por un juez, y que puede intervenir la Procuraduría General de la Nación. Pero cuando hablamos de los impedimentos dirimentes relativos, lo que provoca es una anulabilidad, una nulidad relativa. ¿Qué significa eso? Que esa clase de nulidad puede ser declarada solo si las partes interesadas lo solicitan. Uno. Y dos, establecen sus plazos. ¿Ya? Por ejemplo, regulado del artículo 146 al 149 o 150 del Código Civil, ahí existen los plazos para cada uno de los supuestos que están consagrados aquí en el artículo 145. Por ejemplo, en el numeral primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción, pues el artículo 146 del Código Civil le señala que tiene un plazo de 30 días. Ahí lo tienen en los efectos. En el numeral segundo, de acuerdo al artículo 148, le otorga 6 meses. En el numeral tercero, le otorga, de acuerdo al artículo 150, le otorga 60 días. Y en el numeral cuarto, que acabamos de leer, en donde se comete un delito para casarse con el sobreviviente, de acuerdo al 149, hay un plazo de 6 meses. ¿Ya? Lean siempre las lecturas obligatorias para que ustedes vayan ampliando ese campo del conocimiento. Tienen que leer. Entonces, en el artículo 1257 y en el 1303, leamos, si ustedes lean el 1257 por su lado, vean el 1303 porque el 1301 ya lo leímos, que fue la nulidad absoluta. Ahora veamos el 1303. El negocio jurídico es anulable, uno, por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, y dos, por vicios del consentimiento, ¿verdad? Los negocios que adolecen en el 1304 de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. Y vean el 1257, ahí también de la anulabilidad. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Es siempre el contrayente inocente. Entonces tenemos claro también en este caso de que el efecto ahí es la anulabilidad y que la anulabilidad solo es solicitada por las partes interesadas, ¿verdad? Y que existen plazos para que lo puedan realizar. Si no se realiza durante esos plazos, entonces el matrimonio queda perfecto y tendrán que solicitar en su caso el divorcio respectivo. Luego pasamos a los impedimentos, impidientes o prohibiciones. Estos están formados por prohibiciones cuya contravención lo que no afecta la validez del acto, o sea, el matrimonio es válido.
aunque sí da origen a la aplicación de sanciones penales a los contraventores. Y lo encontramos, ahora regresamos al artículo 89 del Código Civil. 89 del Código Civil, ¿ya? 89. Bueno. En el artículo 89, ahí coloque impedimentos, eh, impedimentos, impidientes o prohibiciones. Esta es la otra clase de impedimentos que vamos a ver. Estos impedimentos, impidientes o prohibiciones, a diferencia de los impedimentos dirimentes, que son absolutos o relativos, pues resulta que aquí, en los impedimentos impidientes, el matrimonio es válido y hay una sanción para el funcionario que lo haya autorizado. En cambio, los impedimentos dirimentes pues hacen una relación al parentesco. Por eso vimos el famoso parentesco por consanguinidad y por afinidad, para que hayan estado ligados por afinidad. Y provoca entonces, si hablamos de los dirimentes absolutos, hablamos de una nulidad del matrimonio, y si hablamos de los dirimentes relativos, hablamos de una nulabilidad. Ahora, estos impedimentos impidientes pues son simples prohibiciones. Ya tienen ahí una definición, ya tenemos que lo tenemos regulado en el artículo 89, pero quiero que pongan atención. Fíjense que el artículo 89 tiene varios numerales derogados y otros que ya no se aplican. Por favor, vean su ley, artículo 89, porque deben de tener derogado el numeral primero, el segundo, el tercero también derogado. ¿Ya? Entonces, primero, segundo y tercero del artículo 89 derogado. Ahora veamos el cuarto que tenemos que analizar. Vean el numeral cuarto. Regula que no puede ser autorizado el matrimonio del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. El tema de la tutela nosotros lo vamos a analizar posteriormente. Pero fíjense que la figura de la tutela procede cuando no existe patria potestad, es decir, cuando los menores de edad, los hijos, no tienen padres. Entonces, la tutela suple esa figura, ¿ya? Y a través de la tutela existen tres elementos personales. Un tutor, que es el encargado de cuidar al pupilo, que es el menor de edad, en cuanto a su persona y sus bienes. Pero fíjense que en la tutela también aparece un protutor. Y el protutor se encarga de fiscalizar todas las actividades de la tutela. El menor de edad ahí no se llama hijo, porque estamos hablando de la tutela. Ahí se llama pupilo. A lo que quiero llegar, señores, es que ese numeral cuarto, que en donde que no podrá ser autorizado ese matrimonio del tutor y del protutor, es cierto. ¿Saben por qué? Porque el pupilo, o sea, la persona que está bajo su tutela, el pupilo es menor de edad y los matrimonios entre personas menores de edad están prohibidos por nuestra legislación. Luego regula que del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya, o sea, en el pasado, subrayen ahí, miren, haya estado bajo su tutela. ¿Okay? Y también es, sino después de qué, de ser aprobadas y canceladas las cuentas de la administración. Luego, en el numeral sexto, tenemos que de la persona, del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario de los bienes de aquellos, o sea, de los hijos, y ni garantizar su manejo, salvo que la administración pasara a otra persona. ¿Qué pretende aquí? Pretende que se cuiden y se protejan no solo a las personas, sino a los bienes que tienen los menores de edad, ¿verdad? Porque posiblemente pueda, pueda entonces una tercera persona eh,
participar en una administración no adecuada de los bienes que pertenecen a los menores, ¿verdad? Posibles malos manejos, por ejemplo, ahí está. Y por último, en el numeral 7 tenemos, así que tenemos, del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Obviamente, si dura la adopción, mientras dura la adopción, mientras la adopción está vigente, es porque el adoptado es menor de edad, ¿verdad? Entonces, ese es otro que no aplica porque nuevamente vamos a que los matrimonios entre personas menores de edad no están legalizados. Veamos el artículo 82. Ese está derogado, el artículo 82. Luego el artículo 81 se establecen los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Y es que en el 82 pues regulaba ya el matrimonio de los menores de edad, pero no, ese está derogado. Y el 83 nos regula prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años. El artículo 84 también está derogado y en el artículo 85, vean, ahí está el famoso matrimonio por poder. Y entonces, así ya vimos que del adoptante con el adoptado no, porque también es menor de edad. Ahora me voy nuevamente al 89. ¿Qué sucede entonces si se celebra un matrimonio con la participación de un impedimento, impidiente o prohibición? Pues fíjense que, repito, a diferencia de los dirimentes que vimos hace un rato, aquí el matrimonio es válido de acuerdo al artículo 90 del Código Civil y existe sanción para quienes autorizaron ese matrimonio sabiendo que existía la participación de algún impedimento de carácter impidiente o prohibición, ¿verdad? Que ahí lo tienen. Vean el artículo 90 entonces. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido y ahí lo subraya. Pero tanto el funcionario como las personas de la infracción serán responsables de conformar con la ley y las personas a que se refieren los artículos 4 y 5 que se refieren a la tutela, tutor por tutor, perderán la administración de los bienes de los menores y no podrá sucederles por intestar. Si el funcionario, vean el 91, que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia de la PGN o de cualquier persona ordenará que la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto. No olviden, compañeros, que en estos temas es fundamental el artículo 93 que regula las solemnidades, perdón, las formalidades del matrimonio. Entre todo eso, vean que tenemos, ¿verdad? De que las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio, etcétera, vean, ahí van a encontrar que se hará constar en acta, dice ahí, nombres, apellidos, etcétera, ¿verdad? Ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que decir bajo juramento? Que no hay parentesco entre sí, que no existe ningún impedimento que imposibilite la celebración del matrimonio. Entonces, ese artículo 93, por favor, pónganle mucha atención, porque el funcionario es el encargado de tomar el juramento, ¿verdad? Pero no de ir a investigar previamente si son parientes, si existe algún impedimento, porque esa no es la función de
el funcionario que va a autorizar ese matrimonio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en nuestra guía 45, ya finalizando, ahí lo que hice fue volver a consignar los impedimentos. ¿Por qué? Porque ustedes en una hojita pueden visualizar fácilmente que hay impedimentos dirimentes absolutos que están regulados en el artículo 88 del Código Civil y que es lo que provoca la insubsistencia del matrimonio. Pueden visualizar rápidamente que existen impedimentos dirimentes relativos que están regulados en el artículo 145 del Código Civil, que provocan la nulidad del matrimonio, ¿ya? Y que tanto la nulidad como anulabilidad del matrimonio, las sentencias, esa declaratoria de nulidad, el juez mandará que sea publicado en el diario oficial, ¿ya? Además, de dar los respectivos avisos tanto al registro civil de las personas como al registro de la propiedad si en caso hubiere bienes. Y en la tercera columna ya tienen los impedimentos impidientes. Esos están regulados en el artículo 89 del Código Civil. Ahí están, ya vimos que tiene tres numerales derogados y hay otro que no se aplica porque se refiere a una persona menor de edad. La diferencia, repito, ahí está, con los otros impedimentos dirimentes, ya sean absolutos o relativos, es que el matrimonio sí es válido. Ahí lo tienen en su artículo 90 y 91 del Código, perdón, 90 y 91 del Código Civil. Ahora bien, fíjense que no, los impedimentos matrimoniales no solo son de carácter civil y un obstáculo para la celebración del matrimonio. Vimos que civilmente genera consecuencias. La nulidad en el caso de los dirimentes absolutos, la anulabilidad en el caso de los dirimentes relativos, ¿verdad? La sanción para el funcionario en el caso de los impedimentos impidientes. Pero aún así se cometen hechos delictivos y todos esos hechos delictivos, por eso les dije que no fueran a guardar su código penal, porque ustedes ya vienen de su clase penal. Gracias. Veamos ahí en el código penal, abramos nuestro código penal en el artículo 226. Vamos a encontrar regulados figuras que se relacionan con el matrimonio. De hecho, se llama así, de los delitos contra el orden público, orden público, mejor me pongo los lentes, de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. El capítulo primero se refiere a la celebración de matrimonios ilegales y por eso, miren, hay un matrimonio ilegal quien contrajere, en el 226, quien contrajere segundo u ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior será sancionado con prisión y ahí dice de 1 a 3 años, etcétera. Y también existe el delito de la ocultación de impedimento. Quienes contrajeren un matrimonio sabiendo que existe impedimento por causa de nulidad absoluta, o sea, se está refiriendo a los impedimentos dirimentes absolutos, serán sancionados cuando tienen prisión. En la simulación también hay un delito para quien engañando a una persona simular el matrimonio con ella, también tiene una sanción de prisión, ¿verdad? Y también en el artículo 229 está derogado y el artículo 230 regula la celebración ilegal, ¿verdad? Que se refiere a quien sin estar igualmente autorizado celebrar un matrimonio civil o religioso, ¿verdad? Tiene su sanción. Y luego la responsabilidad de representantes. Regula que el tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de esta no haya autorizado, con sanción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos figuras delictivas, así en nuestro código penal también.
Entonces, compañeros, por hoy hemos terminado ahí el tema de los impedimentos matrimoniales. Les comentaba al inicio de la clase que hoy es el último día que tiene la coordinación para recibir solicitudes que estén relacionadas con sus notas. Y entonces ya me los pasarán para que ya pueda ir resolviendo cada uno de los casos. También quiero decirles que el próximo martes, después de la Semana Santa, Dios primero, vamos a practicar en la plataforma de Meet, ¿verdad? Porque me preocupaba mucho que con las que teníamos, pues no era suficiente. Sin embargo, he notado que no todos los estudiantes se conectan a la misma hora, entonces lo vamos a tener en Meet, Dios primero, el próximo martes cuando volvamos de las vacaciones. Les deseo muy exquisitas vacaciones. Descansen, pero van a tener que descansar en casita, por favor, porque vean que han aumentado los casos de COVID. Tienen que cuidarse, usen su mascarilla, lávense las manos y tengan su distanciamiento físico. Cuídense ustedes y también cuídenos a nosotros los que ya estamos grandes, grandecitos, porque ustedes pueden salvarse porque son jóvenes, están fortachones todavía, pero si llegan a la casa pueden contaminar a su papá, a su mamá o los abuelitos, ¿verdad? Entonces, cuídense mucho, mi cariño por siempre. Ahí me ayudan, por favor, el martes con Meet, a ver cómo nos va, aunque esta sección es pequeña en relación a las otras, pero tiene 195, creo yo. Entonces, es pequeña en relación a las otras, pero ahí les voy a solicito desde ya su comprensión y ayuda para que practiquemos en la plataforma Meet el próximo martes después de Semana Santa. Hasta pronto, amigos. Descansen, cuídense y los quiero ver a todos después. No quiero a nadie enfermito después de Semana Santa. Pasen feliz tarde.